hay momentos en la historia en los que solamente una voz quebrada, una voz desesperada, al borde de la locura, puede decir mucho más que 1000 discursos oficiales. Y esto fue lo que pasó en el año 2009 con este personaje, Gabriela Rico Jiménez. Así que qué mejor que aprovechar para narrarlo al estilo de un gran máster y sobre todo analizarlo. Este caso fue uno de los que se mencionaron mucho cuando pasó lo de Devani Escobar. Y este caso ocurre en una mañana cualquiera en Monterrey, donde por lo que se puede ver en las imágenes, el calor aún no quemaba. Sin embargo, como que se podía percibir una gran pesadez en el ambiente. Y ahí teníamos a una Gabriela Rico Jiménez, gritando frente a un hotel de lujo, a diferencia de en el caso de Devani Escobar, que era el Motel Nueva Castilla. Bueno, en este caso no estaba pidiendo dinero. Parecía que estaba tan desesperada que incluso hasta se podía comparar con un estado como si estuviera bajo el influjo de alguna sustancia. Gritaba nombres de personajes influyentes, de personajes de la élite. Gritaba cosas terroríficas. Una de esas cosas que gritaba es que ahí dentro comían gente. También aseguraba que ella los había visto, que ella había salido de ahí. Estaba en un estado propio de personas que acaban de ver algo terrorífico. Ahora, otro punto importante a destacar es que incluso personas la señalaban como una modelo, pero por otra parte, de no haber sido por este noticiero que transmitió la noticia y que alguien casualmente la grabó, no tendríamos ninguna otra referencia acerca de este tema, ya que este no fue un tema que se haya tratado en otros programas de televisión y estamos hablando del año 2009, hace ya casi 16 años, donde no era tan común que la gente grabara con teléfonos celulares de alta calidad, sino muy probablemente nos hubiéramos enterado de muchas cosas más. Y tampoco era tan común que la gente hiciera grupos en redes sociales para analizar contenido, ya que como lo mencioné, pues no había contenido, ¿verdad? Que era lo que se iba a analizar. Y supuestamente, en ese momento ella tenía 21 años. Decía que desde los 13 había estado privada de su libertad, que la habían usado, que había estado al servicio de las élites más poderosas de México y del mundo. Y mencionaba nombres y apellidos. Señaló directamente a Carlos Slim Domini. Habló de Juan Camilo Mourinho. Mencionó rituales, carne humana, sangre. Y sí, reptilianos. Entonces, aquí estaríamos ante una cuestión de locura, delirio o un testimonio de una víctima que rompió las cadenas y se atrevió a decir lo que nadie más podría contar, ya sea porque no han sobrevivido, porque sí están vivos pero no se les permite salir. Otro de los puntos importantes es que, pues lógicamente cuando ven a una persona, identifican si tiene características de una persona que sea de la calle, un vagabundo, una persona que se ve que ya está bien mal por el exceso de consumo de sustancias. Y en este caso pues no fue así. Incluso, hasta como lo mencioné, se referían a ella como una modelo, cosa que sería complicado de comprobar porque no hay más registro de ella, ni antes ni después. Sin embargo, en las noticias, en ese programa que se transmitió aquella mañana, se dice que había sido detenida un día antes por un escándalo, pero es algo que no se confirmó, es algo que no se corroboró, es algo a lo que no se le dio seguimiento y que, aunque quedó grabado con las cámaras de TV Azteca, simplemente lo trataron como pues una situación muy bizarra si la quieren ver de esa forma, como la historia de una persona alterada que simplemente estaba diciendo incoherencias. Y después, el corte. Y aquí es donde mucha gente decía, es que cuando el sistema no puede callarte, simplemente te borra. Entonces, así es como Gabriela simplemente fue detenida, se la llevaron ¿a dónde? Pues quién sabe a dónde. Algunos dicen que a un hospital psiquiátrico en la colonia Buenos Aires de Monterrey. Otros aseguran que fue enviada fuera del país, que terminó en un lugar llamado La Colonia, en Luján, Argentina, un hospital con antecedentes oscuros, donde se han reportado condiciones inhumanas, donde personas desaparecen dentro de la institución que supuestamente es legal. E incluso por eso es que cuando analizamos el tema de Devani Escobar, muchas personas relacionaban este caso y lo poco que se conocía con el tema de una Devani Escobar. Sí, porque por ejemplo, si el tema de Devani Escobar hubiera ocurrido hace unos 16 años, por ahí del 2009 igual, quién sabe si se habrían mostrado cámaras de la zona de las Quintas, quién sabe si se hubieran mostrado cámaras del Motel Nueva Castilla, quién sabe, ¿verdad? Y quién sabe con qué calidad hubiera sido mostrada esa información. Entonces,
Aquí tenemos que nunca más se volvió a saber de ella, nada, ni un registro, ni una foto, ninguna actualización, como si el mundo hubiera decidido que Gabriela nunca existió. Y ahora que hacemos alusión a que podría haber sido enviada a otro país, a un hospital psiquiátrico, surge esa comparativa con el caso de Devani Escobar, porque también se mencionaba algo similar, que se encontraba fuera del país o que había sido sacada del país, ¿lo recuerdan? También hay gente que después relacionó esta historia con un testimonio anónimo, que cuenta que una persona estaba ahí cuando la ingresaron, que se acercó a ella, le preguntó su nombre, le preguntó si sabía dónde vivía, ella lo miró fijamente y le dijo, ya todos están muertos, somos de ellos, y que el ambiente era muy pesado. A los pocos minutos llegaron hombres altos, bien vestidos, con trajes negros, lo sacaron del lugar por la fuerza. Cuando preguntó a dónde la llevaban, le respondieron no es de tu incumbencia y que por su bien se retirara. Y que cuando fue al Ministerio Público a preguntar por ella le dijeron, esa persona no existe. Bueno, esto es lo que se comenta, ya saben, basado en testimonios obviamente anónimos, de gente que sí, quizás en caso de que realmente hubiera algo muy turbio relacionado con estas historias, sin lugar a dudas, habría muchas personas que tendrían conocimiento y que años después podrían contar un poco de lo que escucharon o incluso hasta lo que les tocó ver, porque no dudo que sean bastantes personas que trabajen en esos lugares, en caso de que eso que se relata sea cierto. Así que se imaginan ese escenario en el que, por ejemplo, personas pasan por una situación de trata, donde son ofrecidas desde que tienen 13 años, 14 años a personas poderosas que pueden pagar grandes cantidades por ellas y que después, cuando simplemente ya no son tan llamativas, las llevan a trabajar a otro lugar o bien, simplemente se encargan de suministrarles sustancias que mentalmente no estén bien. Y después de todo, ¿quién podría comprobar el historial de las personas que se encuentren hospitalizadas? ¿Y cómo podrías obtener testimonios si precisamente están siendo suministradas por sustancias que no les permiten estar mentalmente bien? Entonces, aquí por lo que se puede entender es que, acorde a lo que gritó en aquellos tiempos Gabriela, es que no eran humanos. Y acorde a lo que se mencionó en diferentes testimonios después, es que eran reptilianos que viven debajo de Monterrey, que tienen bases subterráneas, que se alimentan del dolor y de la carne, y que también utilizan a los niños, que se los llevan, que hay gente poderosa que participa, e incluso incluyeron a la realeza de Inglaterra. También salió a relucir el nombre de un personaje mexicano, que es Carlos Slim Dominic, el hijo de Carlos Slim. Y así también había gente que, dentro de lo que cabe, pudieron hacer algunos comentarios que ya después llegaron a ser publicados en alguna red social, porque como lo mencioné, en aquellos tiempos no estaba el que compartieran imágenes, fotografías o que formaran grupos para analizar esos temas, y llegaban a la conclusión de que efectivamente esta persona no parecería ser una indigente con esquizofrenia, sino que más bien parecería ser una modelo y que bien les podría servir a personajes de alto nivel. Ahora, como tal, no se dan mayores detalles en el noticiero acerca de por qué había sido detenida un día antes. Y lo que mencionaba no eran simples cosas sin ninguna relación, sino que hablaba de fechas, hablaba de procesos, de un reclutamiento, de una cadena de control, decía que había más personas como ella, se hablaba de que eran seleccionadas, que todo era sistemático, que había un objetivo detrás, e incluso aquí es cuando las personas decían que sonaba más a que algo se había destapado. Ahora, lo último que se tuvo acerca de este caso es que en el año 2017 apareció una persona desorientada en Ciudad Juárez, la cual se llamaba Gabriela Rico Jiménez y tenía la edad exacta. No recordaba nada, era ella, pues nadie lo confirmó, nadie lo desmintió, nadie dijo nada. Y aquí hay dos situaciones principalmente, o dos posturas mejor dicho. Una, que simplemente la podemos dejar como que era una loca más, o bien la otra postura o el otro camino que nos llevaría a preguntarnos ¿por qué nunca nadie volvió a buscarla? ¿Por qué ese noticiero, a pesar de estar llevando a cabo esa transmisión en vivo, no le dio mayor seguimiento? Así que, ¿qué opinan acerca de esto? Supongo que ya habían escuchado esta historia porque en el canal ya la habíamos tratado. Sin embargo, ahora que analizamos recientemente la serie documental donde tratan el caso de Devani Escobar, el caso de María Fernanda y el caso de Yolanda Martínez, me pareció buena idea nuevamente hablar acerca de ese tema. Entonces, ¿qué opinan? Ya saben, dejen sus comentarios, dejen sus me gusta, compartan este video y sobre todo, dejen sus manos en oración. Gabriela Rico Jiménez, de 21 años de edad,
fue puesta en libertad de manera inexplicable y sin embargo las primeras horas de este lunes volvió a protagonizar un escándalo en plena vía pública, Luis, y es que ahora fue en el exterior de un hotel ubicado sobre lo que es la avenida Ocampo, entre lo que es las avenidas Cuauhtémoc y Pino Suárez, en el primer cuadro de Monterrey, cuando esta mujer intentó ingresar, las primeras horas incluso también empezó a lanzar alguna serie de incoherencias, por lo que fue necesario que el personal de este hotel solicitara la presencia de elementos de la policía regia. Libertad. Monterrey me libertó, pero con mucho trabajo. Duré 1 año y 4 meses en la Ciudad de México. Todo esto empezó a mediados de 2001, con casi no recuerdo. No por erotas, sino por gente. Las mataron. También como iba tocando. ¿Quién sabía todo esto? Era Carlos Slim, Dominic. Quiero mi libertad. De la reina de Inglaterra. Tú fuiste justamente por eso. Así es. Así es. Mírame cómo ando. Así me querías ver. Así era Murillo. Murillo no debió de haber muerto así. Sus hijos valen mucho la pena. Y los necesita su padre. Eres un pero en el alma. Me va a doler en el alma que me lo hayan quitado. Déjenme en paz, porque me llevaron al Ministerio Público y ahí me dijeron que no sabía nada. Me llevaron a resulta que eras tú. Ahí estabas en la comisaría. Vayan por el hijo de por eso mataron a Murillo, a la gente. Me dijeron, ¿a quién mataron? A la reina de Escocia, a la reina de Inglaterra, a las princesas y no de Disneylandia. Mataron a Mickey Mouse, también por eso. ¡Comieron humanos! ¡Asquerosidad! ¡Comieron humanos! Yo no estaba enterada de nada. Que había, o sea, de los asesinatos sí, pero que habían comido humanos. Luis, esta es la triste realidad de la joven Gabriela Rico Jiménez, quien, como observamos en unos momentos, intentó también agredir al elemento policial.